Saludos para todos, especialmente a la doctora Moraima Esteve, profesora, tutora de la materia concerniente al proyecto de mi tesis doctoral. El título de mi tesis doctoral es Políticas Públicas Universitarias en la zona fronteriza del Estado Apure, una visión ontoaxiológica en el marco de la movilidad humana actual. En ese sentido, es oportuno tener conocimiento de la definición de lo que son las políticas públicas. De acuerdo con Kelly 2003, las políticas públicas comprenden la vasta gama de decisiones, programas, proyectos y demás actividades del Estado en todos los niveles de gobierno. Es decir, tienen como fin señalar las acciones hacia las cuales se deben dirigir los sistemas sociales que coexisten en la realidad existente de un sector o nación como conjunto. Para Salamanca, 1994, las políticas públicas constituyen el puente entre el gobierno y la sociedad para la definición de los lineamientos que permitirían su dirección o establecimiento de diversos cursos de acción a ser asumidos. De allí se desprende, de acuerdo con la postura de Salamanca, que las políticas públicas universitarias pues son las que se dan a través del ente universitario como tal, como procura o como propósito fundamental del Estado en materia de educación universitaria. Esas políticas públicas están plasmadas en lo que es el Plan de Desarrollo de la Nación, que para los efectos vigentes es el Plan de la Patria en el lapso o para el lapso comprendido 2013-2019. Ese Plan de la Patria tiene como objetivo definir la ruta estratégica para la transición al socialismo del siglo XXI. Los propósitos fundamentales del Plan de la Patria en materia de política universitaria son elementalmente tres: la territorialización de la educación universitaria, la municipalización de la educación universitaria y la masificación de la educación universitaria. Es oportuno y conveniente hacer la aclaratoria de que esas políticas públicas que están establecidas en el Plan de la Patria han tenido un resultado de acuerdo con la valoración y evaluación de los agentes de ese mismo Plan de la Patria, es decir, del Gobierno Nacional, como positivo, en razón a que lograron la municipalización de la universidad, la territorialización y la masificación. Se considera, particularmente en el caso de la zona fronteriza, que la educación universitaria creció en más del 66%. Sin embargo, es conveniente también tener claro que esa masificación no se hizo con el cuidado de lo que tiene que ver con la calidad de la educación. Por ello quizás vemos resultados, vemos profesionales, vemos prácticas en la vida diaria que no es consona con el deber ser, sino que más bien han tendido a distorsionar parte de lo que es el desempeño, parte de lo que debería ser el deber ser, parte de lo que es la ética, el cumplimiento honroso del desempeño de un profesional. Las universidades, desde el punto de vista de las políticas públicas, se encuentran casi paralizadas por falta de presupuestos para adquirir insumos, material y suministros que permitan mantener su operatividad. Estoy hablando del contexto de la zona fronteriza. Sin embargo, esta es la realidad que en todo el país se vive. El personal docente universitario ha tenido que abandonar las aulas y dedicarse a otras actividades, y en muchos casos han tenido que emigrar también. Las políticas educativas quedan en el plan y no se materializan. Al parecer el Estado no tiene ni una visión ni un interés porque se apliquen, se desarrollen y especialmente pues se materialicen en lo que ha de ser la realidad del venezolano. Actualmente se observa una movilización humana inmensa y sin precedentes en la zona fronteriza, especialmente en el estado Apure, protagonizada por venezolanos jóvenes, en muchos casos estudiantes universitarios. Es allí lo que tiene que ver con la visión ontoaxiológica de lo que es las políticas públicas universitarias. Entonces, cuando profundizamos y cuando revisamos, pareciera que no existe una política universitaria en los actuales momentos que procure retener o por lo menos controlar esa movilidad humana que en muchos casos se convierte en una emigración masiva de venezolanos. ¿Qué dice, además de lo que la investigación o a través de mi investigación estoy señalando, qué dicen otros actores?
En el caso del informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentado recientemente en el mes de mayo, que existe una emigración masiva de venezolanos. Un resultado directo de esta vasta crisis humanitaria es que más de 4 millones de personas han huido de Venezuela. De igual manera, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, indicó también que más de 4 millones de venezolanos y venezolanos han salido huyendo de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como por falta de medicina, alimentos y servicios esenciales. Por otro lado, también afirman que existe una violación continuada de los derechos humanos fundamentales. Asesinan, torturan, persiguen y desaparecen personas por tener pensamientos diferentes. El informe sobre movilidad humana venezolana presentado por el Servicio Jesuitas para los Refugiados en el año 2018, hace más de un año, señala que las causas de la migración venezolana son psicosociales, económicas y políticas. La migración es un fenómeno que nos atañe a todos y el mejor modo para salvar vidas de los venezolanos es dando ejemplo de humanidad, solidaridad y de compasión. Esto lo destaca el final de ese informe con el propósito de generar sensibilidad en las personas de otros países a donde los venezolanos han llegado masivamente o de forma masiva. Ahora bien, esta investigación tiene como objetivos general interpretar las políticas públicas universitarias en la zona fronteriza del estado Apure a partir de una visión ontoaxiológica en el marco de la movilidad humana actual. Como